en términos del 89 de la ley. Okay. Entonces, es prácticamente si lo mismo, ¿no? Porque finalmente el artículo 89 llega a una utilidad distribuida, correcto, si lo quieres ver de esa manera, claro, y se causa un impuesto con la misma mecánica del artículo 11. Por lo tanto, no debería de surgir ninguna duda de que deba proceder ese acreditamiento contra el impuesto del ejercicio. Entonces, esto ha sido motivo de controversia y estos temas están, varios de ellos hoy en tribunales, lo cual, pues vamos a ver qué es lo que deciden los jueces sobre este tema, porque efectivamente si yo no reconozco el impuesto sobre dividendos pagados a través del reembolso por reducción de capital previsto en el 89 contra lo que corresponde al impuesto causado por el resultado fiscal en el mismo ejercicio de distribución o de la reducción de capital, pues tengo una gran desventaja como contribuyente. Claro. Y entonces, esta reducción de capital que me provocó un ISR tampoco se puede llevar contra el impuesto del IETU, que es parte de los comentarios que yo te hacía. ¿Por qué razón? Porque el artículo 8 de la ley del IETU solamente reconoce el acreditamiento de los dividendos distribuidos en los términos del artículo 11. Entonces, es cierto que el impuesto está pagado en el 89, sí, pero fíjate que en el primer párrafo del artículo 11, en la parte final dice que en caso de una reducción de capital se atenderá a lo dispuesto por el 89 de la ley. Entonces, de alguna manera el artículo 11 vincula al artículo 89. Entonces, ahí tenemos otro tema de que si una empresa está pagando ese impuesto sobre dividendos derivado de una disminución de capital, no puede estrictamente aplicarlo contra el IETU porque el artículo 8 no lo previó. Entonces caemos también a una interpretación. Muy interesante. A ver, Fer. El tema del acreditamiento del impuesto del artículo 11 contra el IETU, nos platicabas que era por virtud de que es un acreditamiento y la ley de IETU establece que el impuesto de la renta debe ser efectivamente pagado sin acreditamientos. Correcto. Ya lo agotamos esa parte. Pero ahora, ¿no podría ser un argumento, Fer? Decir, bueno, ahora en términos del 89 no estoy pagando el impuesto sobre la renta vía acreditamiento. Es un impuesto sobre la renta efectivamente pagado. Por lo tanto, el 8 me dice, renta efectivamente pagado por cualquier tipo de operación que realice que esté grabada para ese impuesto. Y lo pagué. ¿No podría ser también ese un argumento para decirles, oye, pues ¿cómo no me vas a permitir el acreditamiento? Claro. Además, si estoy pagando el impuesto sobre dividendos, como te comenté, hay cosas que no están, digamos, escritas o plasmadas en la ley. Claro. Entonces, como mencioné, si el impuesto corporativo de una persona moral se paga al determinar el resultado fiscal o al distribuir dividendos, sí, pues debe de proceder el acreditamiento contra el IETU, cualquiera de los dos casos, que de hecho así está previsto en la ley. Claro. Sin embargo, el problema está en que ese impuesto pagado, al que estamos haciendo referencia, en una reducción de capital, en estricto sentido no está en el artículo 11, está en el artículo 89. Sí. Entonces, si yo pago ese impuesto sobre dividendos que van involucrados en el reembolso por reducción de capital, pues no tengo un elemento, si yo interpreto que es del 89, no tengo el elemento para hacer el acreditamiento en el artículo 8 del IETU. Sin embargo, si mi interpretación corresponde a que ese artículo 89 está vinculado con el primer párrafo del artículo 11, sí debería de proceder ese acreditamiento de impuesto. Totalmente. No deja de ser un dividendo, Fer. Sí, no deja de ser dividendo. Lo que sucede es de que en estricto sentido, en una distribución de dividendos el procedimiento es diferente. Claro. Sí. Hay una asamblea en la cual decretan la distribución de dividendos y aquí es un proceso diferente también. Claro. Entonces, de ahí es que surgen estas controversias, donde desde luego, viendo la conveniencia de la autoridad fiscal, pues evidentemente que ellos dicen, bueno, si no es del artículo 11, no procede el acreditamiento en el IETU. Y es en donde vienen las controversias ya en tribunales, ¿no? Que se tienen que dilucidar en tribunales. Correcto. Muy bien, Fer, muy bien. De este punto creo que nos quedó muy claro. ¿Tú quieres agregar algo en él? No, ¿Nos vamos así? Tú me dices si algún otro quieres ahondar un poquito más. Correcto. O si algo no te pregunto, pues con mucho gusto.
Luego viene el otro punto, acreditamiento, dice ahora otra vez del artículo 11 contra el YETU en caso de disminución de capital, ese que ya Es el que acabamos de platicar. Correcto. Y luego viene otro muy, muy interesante, que ahora se incorpora otra cuentita nueva, que se llama cuenta de utilidades fiscales netas reinvertidas, la famosa CUFIN reinvertida. Que aquí tenemos pues que esta cuenta de utilidades fiscales netas reinvertidas permite al contribuyente pagar el impuesto sobre la renta que difiere en los ejercicios 99, 2000 o 2001, y la diferencia con la CUFIN es que en la CUFIN ya se pagó el impuesto completo y en la CUFIN RE falta pagar un impuesto que se difirió en aquel entonces. Derivado de ello, el cuestionamiento que nos marca aquí Fer es acreditamiento del ISR de dividendos de CUFIN RE contra YETU. A ver, Fer. Sí, como lo has mencionado, en 1999, 2000 y 2001 se otorgó un diferimiento de impuesto sobre la renta a aquellas empresas que así lo hubieran decidido, de tal manera que en aquel entonces la tasa de impuesto era 35% y quienes decidieran hacerle diferimiento podían diferir el 3 o el 5%, dependiendo del año en que lo hicieran. Okay. Bueno, ese impuesto que quedó diferido desde aquel entonces, algunas empresas todavía lo tienen pendiente de pago con las actualizaciones que se dan mes a mes en este impuesto. Okay. Entonces, hay una reglita que está señalada en la fracción 45 transitoria de la Ley del Impuesto sobre la Renta del 2002, que es la que tenemos vigente hoy en día, que establece que cuando una empresa pague dividendos, lo primero que tiene que hacer es agotar la cuenta esta de CUFIN RE, la que debe todavía un pedacito. La que deben ese 3 o 5% antes de aplicar la cuenta de UFIN. Claro, claro. En consecuencia, las empresas que no hayan distribuido dividendos desde el 2002 y tengan este impuesto diferido todavía pendiente de pago, en la primera ocasión que hagan una distribución de dividendos o una reducción de capital que ya comentamos, tendrán que pagar ese impuesto que se ha venido difiriendo. Este impuesto es un impuesto de la persona moral, es un impuesto del título 2 de la ley anterior a la que tenemos hoy en día, y es un impuesto, es parte del impuesto corporativo de las empresas. Entonces, no debemos de perder de vista que esta fracción 45 transitoria, que nos recuerda lo que decía la ley anterior a la que tenemos actualmente, señala que en aquellos casos donde las empresas paguen ese impuesto, lo pueden acreditar contra el impuesto al activo, que era el impuesto que estaba vigente, o que estuvo vigente en aquel entonces y estuvo hasta 2007 y que fue sustituido de alguna manera por el YETU actual que tenemos. Correcto. Entonces, desde mi punto de vista, hay una omisión en la ley que podría entenderse porque la autoridad o el legislador tal vez pensó, este impuesto viene de una ley vieja, de una ley anterior a la que tenemos hoy en día. La ley del YETU además nace en el 2008, que tiene que ver un impuesto sobre la renta de años anteriores con el YETU actual, etcétera. Sin embargo, considero que ese impuesto finalmente es un impuesto sobre la renta, claro, que es un impuesto pagado por la empresa, que se está pagando en el 2012 para aquellos casos que lo paguen en 2012, y que no hay una disposición que permita ese acreditamiento. O sea, no te lo prohíbe, pero tampoco te lo permite. Okay. Y el artículo 8, sí, cuando nos dice que se permite el acreditamiento, en el caso del sexto párrafo del artículo 8, del impuesto sobre dividendos pagado, pues aquí tenemos otro dividendo pagado, un impuesto sobre la renta de dividendos pagados. Sin embargo, lo que dice el artículo 8 es que solo se acreditará el impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y este impuesto se está pagando, sí, de acuerdo con la fracción 45 transitoria del decreto que estableció esta ley que tenemos en vigor desde el año 2002. Entonces yo considero que debería de haber algún pronunciamiento de la autoridad para que permitieran que aquellas empresas que paguen el impuesto sobre la renta de la CUFINRE y que fue diferido desde 1999, pudieran hacer la aplicación contra el YETU causado en el ejercicio. Sí, a ver, Fer, ahí también pues no dejaría de ser, como tú bien lo apuntas,
no dejaría de ser un impuesto sobre la renta de todos modos. O sea, ahora, yo creo que la interpretación que la autoridad toma en relación a que el acreditamiento por pago de dividendos es respecto del pagado en términos del artículo 11, considero que es sobre cuando hablamos de acreditamiento, pero aquí es pago directo. Estamos pagando el impuesto a la renta directo, no. Ahora, ¿qué es otra pregunta? ¿No? Aquí es pago directo y considero y coincido contigo en que debería permitirse. Pero ahí surgiría otra pregunta, o me surge otra pregunta, Fer. ¿Ese impuesto sobre la renta pagado por distribución de dividendos provenientes de CUFIN reinvertido no se puede acreditar también contra el impuesto sobre la renta del ejercicio? Ahí sí está bien que no se pueda, o sí debería de poderse también. Bueno, volvemos a lo mismo. Siendo un impuesto corporativo, visto como impuesto corporativo, también debería de reconocerse contra el impuesto sobre la renta. O sea, no debemos perder de vista el hecho de que yo pague dividendos y cause el impuesto sobre la renta, porque los dividendos no son DUFIN. En realidad, si pago dividendos en 2012, estoy pagando dividendos de utilidades de años anteriores al que viene corriendo hoy en día en 2012. Claro. Entonces, quiere decir que acreditar el impuesto sobre dividendos contra el impuesto de 2012 es reconocer que estoy pagando con el impuesto de utilidades de años anteriores un impuesto de la utilidad actual. Claro. Eso es lo que establece el artículo 11. Claro. Por lo tanto, es el mismo esquema. Este impuesto de la CUFINRE es un impuesto de años anteriores que no tendría por qué no aplicarse contra el impuesto de resultado fiscal de 2012. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que sí hace falta también ese pronunciamiento o algún reconocimiento para permitir a los contribuyentes y ser más equitativa la ley para ellos. Aquí voy a mencionar algo yo para que veas que no lo dices tú, Fe, pero a mí se me hace como que a veces como que no les interesa hacer caso, ¿no? Es más fácil no hacer caso y que digan que no y obligar al contribuyente a que lo pague, porque a veces no se defiende, Fer. Sí. A que decir lo cambio para que esté más claro para todos, ¿no? Claro, sí, pero sí, yo creo que además la referencia esta que hace la propia fracción 45, de que una vez pagado el impuesto se pueda acreditar contra el impuesto al activo, si el impuesto al activo ya no existe hoy en día, claro, y fue sustituido por el YETU, creo que ameritaría una aclaración donde se permitiera hacer ese acreditamiento también. Muy bien, Fer. Vamos a continuar ahora con otro punto. La PTU pagada en el ejercicio que es disminuible contra la utilidad fiscal del mismo ejercicio, eso también trae un motivo de controversia, Fer, pero esto es de los también muy referidos en la práctica. Mucha gente tiene esta duda. Desde que calculamos la UFIN, ¿cuáles no deducibles se deben? Y creo que es una pregunta que tienes más adelante, pero yo creo que vale la pena de una vez acotarla en este espacio, Fer, si te parece bien, y que nos explicaras este punto de controversia, por favor.